Buenos días, muchachos, colegas, estudiantes. Bienvenido una vez más a otra sección de paneles solares. En esta oportunidad vamos a seguir observando, recordando, viendo los principios eléctricos parte 2, que nos servirán en la comprensión cuando vamos a instalar paneles fotovoltaicos. Podemos también dar propuestas a los diferentes clientes y estos conceptos eléctricos son fundamentalmente. Tenemos aquí que es la corriente alterna y me recuerdo de un cliente que me preguntaba ¿dónde está la corriente alterna y dónde está la corriente continua? Él no entendía. Bueno, corriente alterna es la que normalmente se usa en las instalaciones de los domicilios. Aquí vemos en la figura que se caracteriza porque cambia de polaridad constantemente. Es decir, en un instante un polo es negativo y el otro es positivo. Nuestro electrodoméstico, la nevera, todo lo que se alimenta en la casa, nevera, aire acondicionado, estufa, todo eso se alimenta con corriente alterna, ¿correcto? Y corriente continua es cuando el voltaje y polaridad se mantiene constante. Es decir, positivo y negativo no cambian. Por ejemplo, las pilas y la batería. Entonces, ¿dónde se presenta la corriente continua? En las pilas, en la batería. Ojo con eso. Ok. Seguimos con instrumentos de medición para voltaje, amperaje y resistencia. El multímetro o el multitester. Esto lo usan los instaladores de módulos y paneles fotovoltaicos, porque vamos a comprobar varios parámetros que vamos a revisar por aquí. Vamos a dar una revisada de esos conceptos. ¿Para qué se usa el multímetro o multitester? Para medir resistencia, corriente continua y corriente alterna. Aquí vemos en la figura, ¿verdad? Positivo, negativo, correcto. Entonces, consta de una escala de ohmio. Consta también de una escala de corriente continua y una escala de corriente alterna. El multímetro o multitester nos permite medir la tensión o voltaje, la intensidad de corriente, la resistencia y la continuidad de la energía eléctrica. Concepto para que tengamos por allí. Instrumento de medición corriente continua. Corriente continua. Aquí vemos la figura, una batería, ¿verdad? ¿Cómo se mide el voltaje? En paralelo, ¿verdad? Y la corriente en serie. Estamos repasando. Para medir cuántos voltios hay en la línea de una casa, se debe llevar el selector a corriente alterna y elegir la escala la más adecuada, ¿no? Y para medir voltaje en una batería, hay que llevar el selector a corriente continua o CC. Y allí elegir la escala de 12 voltios. Correcto. La pinza amperimétrica, disculpen ahí, la pinza amperimétrica también se usa para medir la corriente. Se coloca como la llave selectora en medición de corriente alterna, AC, o continua, corriente alterna, corriente o C, corriente continua. Luego se coloca la pinza en uno de los cables como muestra la figura y se comprueba si por dicho conductor está pasando corriente. El instrumento nos indicará la cantidad de corriente
que pasa por cualquier línea. ¿Correcto? Los circuitos básicos. Un circuito eléctrico básicamente está formado por 4 componentes que, ordenados y conectados adecuadamente, permiten el paso de la corriente. Estos son una fuente de energía eléctrica, como observamos aquí en la figura, ¿verdad? En este caso, colocamos una batería que puede dar una corriente eléctrica a través del circuito. Por ejemplo, una red eléctrica, una batería, una pila. Conductores eléctricos, representados por las líneas azul, que es por donde circula la corriente dentro del circuito. La carga es un concepto muy especial, la carga. ¿Qué carga tiene el cliente para instalar paneles solares? Es una pregunta. Está conformada por todos los equipos y artefactos conectados y a los que se requiere hacer funcionar. Los dispositivos de control son los que permiten conectar o desconectar las cargas. Un ejemplo, los interruptores. Ahora vamos a ver circuito en serie y paralelo con paneles fotovoltaicos. El principio eléctrico es el mismo. Déjenme recordarle qué es circuito en serie. ¿Alguien se recuerda? Piensen ahí en su mente. Los circuitos en serie tenemos que saber que la corriente es constante y los voltajes se suman, ¿correcto? Y los paralelos, todo lo contrario. Las corrientes se suman y los voltajes son iguales. Vamos a verlo con paneles fotovoltaicos. Aquí tenemos el circuito en serie. Un circuito en serie, ya no tenemos resistencia, condensadores, bobinas. Ahora tenemos son paneles solares. Ok. Un circuito en serie, el polo positivo de un panel, como observamos aquí, está conectado al polo negativo del otro panel. ¿Observaron? Entonces, se cumple esta ley. El voltaje total es al voltaje del panel número 1 más el voltaje del panel número 2. Si vemos aquí abajo, colocamos esto, por decir algo, este panel, dentro de su característica eléctrica tenemos que es de 12 voltios y de 8.2 amperios. Y este es lo mismo. Entonces sumo 12 voltios más 12 voltios son 24 voltios. Aquí estamos. Oh, se duplicó el voltaje. Y la corriente se mantuvo igualito, 8.2 amperios. ¿Observaron? Ahora vamos con el paralelo. ¿Qué sucedió allí? Un circuito paralelo, los polos positivos, aquí está, ¿ven? Están conectados con los positivos. Por eso que el polo positivo del panel 1 está conectado con el polo positivo del panel número 2. Y los polos negativos están conectados con los negativos. La misma lógica, ¿verdad? Que explicamos con el positivo. Entonces, las corrientes se suman. 8.2 más 8.2 amperios son 6.4 amperios. Y los voltajes se mantienen iguales. Bueno, ahí tenemos estos conceptos básicos. En las tareas quisiera, se lo voy a escribir, que me realicen un diagrama de conexión de los aparatos
de su casa, de su residencia. ¿Cómo están conectados? ¿En paralelo o en serie? Una licuadora, una estufa, un secador, un aire. Vamos a ver. Es un ejercicio para que vamos comprendiendo. Bueno, chao, chao y hasta la próxima sección.